Bueno, en primer lugar, un reconocimiento, un saludo afectuoso, solidario a los amigos de este bello y querido país, a los cubanos que residen ahí y se sienten vinculados con la historia, la cultura, los mejores deseos de nuestra patria. De manera que quiero comenzar con ese saludo y ese reconocimiento. Bueno, decirle que el interés de la búsqueda de los restos del Che y sus compañeros comenzó prácticamente desde que lo asesinaron y divulgaron las falsas noticias de que habían quemado el cadáver y la ceniza dispersa por los Andes. En esos años siguientes al 1967, recopilamos diferentes informaciones sobre que el Che lo habían quemado o que estaba enterrado en Valle Grande. Eran diversas y contradictorias las informaciones. Esto fue una preocupación constante de nuestro comandante en jefe Fidel Castro y de la alta dirección del país, de nunca abandonar a sus hombres. Incluso en el caso del Che, cuando en México cayó prisionero y le pidió a Fidel de que el Granma partiera sin él, Fidel le dijo: yo no te abandono, y nunca lo abandonó, incluyendo después de la muerte. Cuando a Adis y a mí nos nombraron como diplomáticos cubanos en Bolivia en 1982, la tarea fundamental era investigar qué había pasado con los restos del Che. Y acudimos a varias fuentes y a varias personas, pero 5 fundamentalmente. En 1984 se pudo concluir la información de que el Che estaba enterrado a un costado de la pista del aeropuerto. Un general del ejército, Mario Vargas Salinas, un juez agrario, Desiderio Bonilla, el telegrafista privado de Barrientos, Isaac Meneses, el chofer que guió la volqueta en que llevaron el cadáver del Che, y una pareja de amantes clandestinos. Había una muchacha ahí en Valle Grande que, con el pretexto de que pastoreaba cabras, algunas noches se quedaba en un pawichi, que es una cabaña rústica de piedras, y ahí iba su amante y pasaban la noche. Y esa noche estaban ellos ahí. Escucharon a los perros ladrar con furias, pensando que eran ladrones de cabras, se levantaron y observaron todo. A raíz de eso, de 1984, que ya se sabía que el Che no lo habían quemado y estaba enterrado ahí a un costado de la pista del aeropuerto de Valle Grande, se hizo un plan que se llamó Operación Gaveta para sacar los restos. El plan consistía, con unos religiosos amigos de Cuba, comprar el terreno, fabricar alguna institución cultural, social, para ancianos, para niños, cercar el terreno, comenzar la construcción, sacar la osamenta y traerlas para Cuba. Cuando el plan se le planteó a Fidel, no hizo ninguna observación, pero no lo aprobó. Dijo que por una cuestión ética, moral, nunca nadie podía acusar a la Revolución Cubana de estar robando cadáveres y sacando cadáveres clandestinamente. Y eso detuvo la búsqueda de los restos en ese momento. Así como el traslado de otro de los guerrilleros, porque teníamos un ayudante allá en Bolivia, Mario Chávez, el lagunillero o el explorador, como aparece en el diario del Che, que él quería por su cuenta y por su costo sacar a algunos guerrilleros que ya teníamos ubicados los lugares y depositarlos en el panteón familiar hasta que Cuba decidiera el traslado. Eso tampoco se aprobó. De manera que la vida transcurrió, siguieron apareciendo informaciones contradictorias. En
1984 a nosotros nos habían informado esos datos de la presencia del Che, no solo el general Mario Vargas Salinas, sino también el general Arnaldo Saucedo Parada, que era el jefe de la inteligencia de la 8ª División del Ejército, que trasladó su sede para Valle Grande. Ambos generales escribieron, uno en 1986 y el otro en 1987, libros donde planteaban de que el Che estaba enterrado en Valle Grande y no lo habían quemado. Pero esas fuentes, pues generalmente no se le daba mucha divulgación porque el ejército seguía manteniendo de que el Che lo habían quemado y dispersa la ceniza. Después Vargas Salinas en 1995 le dio una entrevista a un importantísimo periodista boliviano, Ted Córdoba, fundador de Prensa Latina, amigo de García Márquez, de varias de las celebridades que fundaron Prensa Latina en esa época, de José Ricardo Massetti, y dio la información. No fue creída hasta que un norteamericano y el New York Times dieron la información. Entonces sí se creyeron. Y Ted Córdoba, enojado, dijo que desgraciadamente en nuestros países existe una mentalidad de aldea. La mentalidad de aldea es que cuando una información la dan los nativos de esa ciudad, no tiene mayor importancia. Solo cuando un extranjero lo da, y sobre todo si ese extranjero es de Estados Unidos y trabaja en un medio como el New York Times, entonces los demás creen y le vienen a atribuir entonces al norteamericano la punta del hallazgo, lo que es una falsedad histórica totalmente, porque existen antecedentes desde los propios generales bolivianos como el general Arnaldo Saucedo Parada o el general Mario Vargas Salinas, que escribieron sus libros en sus momentos, o el investigador mayor que tiene Bolivia sobre el Che, que es Carlos Soria Galvardo, donde en sus libros han mantenido la tesis de que el Che estaba enterrado en Valle Grande, solo que no le creyeron. Esto que les cuento a ustedes está recogido en nuestros libros de Ñacabuazú a la Higuera, que se publicó en 1989, y La CIA contra el Che en 1992. Un libro que obtuvo el premio por la Academia de Ciencias de Cuba y el Instituto del Libro, y que ha sido traducido a casi todos los idiomas. Ahora bien, nosotros no tuvimos ninguna participación en cuanto a la búsqueda física, ni exhumación ni identificación del Che. Fue mucho antes el resultado de nuestras investigaciones. Pero este también es un logro de la ciencia cubana y de la revolución cubana, que fue capaz de formar a especialistas altamente calificados con una gran historia en el campo de la ciencia, como es el doctor Jorge González o el doctor Héctor Soto, y así un grupo de especialistas, o la investigadora histórica María del Carmen Arié del Centro Che Guevara. Ellos continuaron la investigación. Pasó un hecho que me parece importante relatar. Se conoce que la CIA estaba interesada en sacar los restos del Che, desaparecerlo, porque aquello se había convertido en un problema ligado con la religión y los milagros que hacían, y que ellos estimularon esa información para buscarlo en un gobierno neoliberal como era el de Sánchez de Lozada, pero querían que no fueran encontrados por los cubanos, sino por ellos. Y entonces daban listas falsas, pistas falsas, elementos falsos. Incluso tenían bien calculado el lugar, porque cuando comenzaron las primeras excavaciones, que no participaron los cubanos en esas primeras excavaciones, fueron los argentinos. En el lugar donde nosotros decíamos encontraron unos huesos de vaca,
que sí era una señal de que ahí estaba el Che puesto por los bolivianos y la CIA, y pararon la excavación, la pararon. Cuando llegaron los cubanos, bueno, empezaron a buscar en las pistas que algunas daban los bolivianos, otras inducidas, casi abrieron 200 pistas, porque la CIA quería ser ellos los que encontraran el cadáver. Es decir, lo asesinaron, lo desaparecieron y lo encontraron. Hubiera sido terrible, y la ciencia cubana salvó ese problema y le desbarató un plan siniestro, orquestado y preparado por los servicios secretos norteamericanos. Estábamos totalmente convencidos, Froilán y yo, de que iban a aparecer los restos, tanto de él como de los demás compañeros que se estaban buscando también en otros lados y aparecían. Y ellos fueron los últimos, por una demora inesperada, porque realmente hubo un obstáculo que no aparecieron de momento en ese lugar, pero cuando volvieron y siguieron excavando, como dice Froilán, pues aparecieron. Ese primer momento en que se cierra el lugar porque no estaban, no lo encontraron, para nosotros fue una incertidumbre tremenda, porque seguíamos insistiendo en que ahí estaban. Desde Cuba decíamos, ellos están ahí, porque los campesinos, las personas que nos informaron, decían la verdad. O sea, veíamos la verdad en esos seres humanos que, aún habiendo combatido al Che, ellos querían decir su verdad. Y cuando tú hablas con una persona, te das cuenta en los ojos, en la expresión que tienen, en lo que te pueden ocultar, también te das cuenta, pero que ellos sienten la necesidad de decirte su verdad. Y así lo vimos. Por eso decíamos, están ahí. A nosotros no nos mintieron. Y es una realidad de nuestros pueblos. Vivíamos y vivimos convencidos de que el Che vive en Bolivia y de que un lugar después de Cuba donde más se recuerde su presencia y más vivo está es en Bolivia, por todos los campesinos, por todos los militares de conciencia que tomaron conciencia a partir de ese hecho. Ese hecho del Che trazó una etapa nueva en ese país, pero también en nuestra América. Esa guerrilla fue la ruptura de conceptos viejos y de conceptos nuevos que se abrieron. Y creo que en Bolivia impactó en la conciencia del pueblo boliviano que no sabía incluso de marxismo, de ideas progresistas, de ideas justas, que se combatía por eso, que no conocían al Che, pero impactó de tal manera que se volcó en la conciencia del pueblo. En el 50 aniversario tuvimos una revelación que nos mostró que el Che vive en Bolivia y que lo respetan. Y fue los miles de jóvenes que acudieron de los diferentes países de América por transportes hasta a pie, llegaron a Valle Grande. Llevaron a Valle Grande para conmemorar un acto antiimperialista, con las ideas del Che, con las camisas del Che, con el emblema del Che, pero no solamente puesto en su cuerpo, sino también en su pensamiento, porque todo lo que se hizo en Valle Grande y en La Higuera, y lo que se hace cada aniversario, es así, de conciencia, es de conciencia. Pueden existir momentos y personas que estimen diferente, pero sabemos que en todos los países hay quienes esgrimen
una bandera que es contraria a la bandera de la paz, a la bandera del amor, es la bandera del odio, la bandera del nazismo, del fascismo, y eso quedan vencidos al final porque la mayoría de los bolivianos, la mayoría humilde, la mayoría aymara, quechua, de otras etnias que existen en Bolivia, abrazan las ideas de independencia, de solidaridad, de unión de ese pueblo por las ideas más altruistas que son las que llevaba el comandante Ernesto Che Guevara. Nosotros creemos y confiamos en la juventud. Nosotros estamos seguros que los jóvenes europeos, los cubanos radicados en ese país que aman a su patria, tienen en las ideas del Che una bandera para luchar por la justicia social, por la igualdad, por la no discriminación, por la paz en un mundo cada vez más convulsionado. Estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos, tú, móvil estatua de tu sangre, como te derribaron, vivo como no te querían, Che comandante, amigo. Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura de jefe, camarada. Te vemos cada día ministro, cada día soldado, cada día gente llana y difícil, cada día. Y puro como un niño o como un hombre puro, Che comandante, amigo. Pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña, el de la selva como antes fue el de la tierra, semidesnudo el poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval y lenta rosa. No hay descanso. Salud de Guevara, o mejor todavía, desde el hondón americano, espéranos, partiremos contigo, queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives, Che comandante. En estos momentos, los cargadores proceden a colocar los restos en los nichos, lugar donde reposarán eternamente, y el pueblo habrá de rendirle permanente tributo de recordación y respeto. La tierra que vio partir a sus valientes hijos para cumplir sus ideales altruistas es desde ahora depositaria honrosa de sus preciados restos. Viene ahora a la memoria el vibrante poema escrito por el indio Navorí en ocasión del arribo a Cuba de los restos de los heroicos combatientes. Escribía el poeta: tus restos no son restos, Che Guevara, son las raíces de una idea pura que han de utilizar en Santa Clara la piedra que se honró con tu figura. En este momento cargado de emoción, el comandante en jefe Fidel Castro enciende la llama eterna, símbolo de la presencia viva, indoblegable, inmortal, inapagable de los heroicos combatientes. En honor a los compañeros